Este es el video que subió la Casa Blanca en su página oficial con motivo de la visita del presidente Barack Obama a Cuba. Una visita histórica por donde quiera que se le vea, momentos que se viven para la historia, y de esos queremos hablar esta noche, y por eso hemos invitado a un gran personaje que es Rafael Rojas, historiador, escritor y profesor del CIDE, que está aquí para hablar de Obama en Cuba, esta visita que no se veía hace casi 90 años, la visita de un presidente de los Estados Unidos a La Habana. Bueno, eso está ocurriendo precisamente en estos instantes, con todas las connotaciones que eso tiene. Gracias, Rafael, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Encantado de estar aquí como siempre. Al contrario, bueno, historia es la palabra obligada. Sin duda. Sin la menor duda. Déjame, Rafael, si te parece, saludar a Juan Carlos López, que nos tiene un informe precisamente desde La Habana. Nuestro compañero Juan Carlos López está como enviado especial de CNN precisamente cubriendo esta visita. Y te escuchamos, Juan Carlos, adelante con lo que ha pasado en las últimas horas. Bienvenido, buenas noches. La jornada del presidente Obama comenzó en el monumento a José Martí, héroe nacional de Cuba. Allí dejó una ofrenda floral y recorrió el museo, también firmó el registro de visitantes y luego en la plaza rompió el protocolo para tomarse fotos en esta conocida Plaza de la Revolución. Luego se dirigió al Palacio de la Revolución, en donde se encontró con Raúl Castro para el recibimiento oficial y para los honores militares. Muchos símbolos para destacar, como el himno nacional de Estados Unidos siendo entonado en la Plaza de la Revolución y luego en el Palacio, una reunión privada y luego rueda de prensa que no había sido anunciada, pero que siguió a las declaraciones de ambos mandatarios. Por un lado, el presidente Obama reiteró que el futuro de Cuba depende de los cubanos y que Estados Unidos está en este proceso de restablecimiento de relaciones, pendiente de temas en los que no están de acuerdo, como el de los derechos humanos, pero con el deseo de que el proceso avance. Estados Unidos reconoce el progreso que ha tenido Cuba como nación y sus grandes mejoras como educación y salud. Y lo que es más importante, afirmó que el destino de Cuba no será decidido por Estados Unidos ni por ninguna otra nación. Cuba es soberana y tiene gran orgullo en todo su derecho, y el destino de Cuba será decidido por los cubanos y nadie más. Raúl Castro, por su parte, afirmó que los gestos y las medidas adelantadas por el gobierno del presidente Obama son positivas, pero dijo no son suficientes, y dijo que parte del proceso es terminar con prácticas como el embargo, conocido en la isla como bloqueo, y otras como la devolución de la base naval en Guantánamo. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes. Intercambié con el presidente sobre otras medidas que pensamos pueden tomarse para eliminar restricciones aún vigentes y hacer una importante contribución al desmantelamiento del bloqueo. Esto es esencial porque el bloqueo continúa en vigor y tiene componentes disuasivos y efectos intimidatorios de alcance extraterritorial. Dame la lista. En medio de los titulares, el presidente del Consejo de Estado de Ministros de Cuba, Raúl Castro, le respondió a nuestro colega Jim Acosta sobre el tema de los presos políticos, diciéndole que le presentara una lista y que si existían esa lista y esos prisioneros políticos serían liberados. Eso generó la presentación de varias listas y el debate que sigue sobre los derechos humanos en la isla. El presidente Obama tiene programado reunirse este martes con opositores y dijo que había sido puesto al tanto de detenciones arbitrarias y que el tema de derechos humanos era uno sobre el que iba a seguir insistiendo. Cuba también dijo que el tema de los derechos humanos no se limita a Cuba, sino también a Estados Unidos, y es parte de este diálogo entre ambos gobiernos. Juan Carlos López, CNN, La Habana. Gracias a Juan Carlos López por esta información que nos envía desde La Habana, Rafael Rojas. Bueno, acabamos de ver esta escena, que es uno de los momentos más importantes, la conferencia de prensa conjunta del presidente Raúl Castro y del presidente Barack Obama con la prensa de los dos países. Bueno, desde luego lo que se destaca, entre otras cosas, es esta frase de Raúl Castro: dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Tocaron en una llaga, desde luego.
Sí, ahora yo creo que el formato estaba concebido para que fuera inevitable que la prensa y el propio presidente Obama introdujeran el tema de los derechos humanos, de la represión cada fin de semana, y porque, bueno, aunque la posición oficial del gobierno cubano es que las cuestiones de orden interno del sistema político cubano no están en la mesa de negociaciones, lo cierto es que sí están. Ha sido siempre parte del conflicto con Estados Unidos la estructura de poder en Cuba y el tipo de sistema político que hay. Y yo creo que además el gobierno cubano deliberadamente a veces coloca el tema de los derechos humanos, de la democracia e incluso de la represión sobre la mesa de negociaciones. Ahora, la respuesta que da Raúl Castro a Jim Acosta tiene que ver, yo creo, con una falsa percepción que difunde el gobierno de la isla, en el sentido de que en Cuba se acabaron los presos políticos luego de la última liberación de presos que se negoció con el Papa Francisco. Y como sabemos, las organizaciones de derechos humanos dentro de la isla nos reportan que no es así, que sigue habiendo, hay menos de los que había antes de que iniciara todo este proceso, sobre todo el proceso con la iglesia, pero sigue habiendo presos políticos en Cuba. Bueno, horas antes prácticamente se detuvo a un puñado de disidentes, sí, antes de la llegada de Obama. ¿Qué señal es esa, no? Bueno, hay que recordar que eso sucede todos los domingos. Es un tipo de detención preventiva, temporal, que se le hace a las damas de blanco, a otros grupos como la asociación Todos Marchamos, un pequeño grupo que se ha estado... Pero a punto de que se baje del avión Obama. Ahí es donde vuelvo al tema, a esta contradicción deliberada o paradoja aparente de que el gobierno cubano no quiere hablar de democracia, pero habla de democracia en los hechos, porque se podía evitar la represión el domingo como un gesto de buena voluntad para no tener que incluir la cuestión de la democracia, de los derechos humanos, de un modo protagónico en la negociación. Exacto. O sea, que yo creo que eso es una decisión, una acción racional, ¿verdad?, que lleva a... ¿Pero para provocar qué? Si lo hace deliberadamente, si lo hizo deliberadamente, como para provocar qué tipo de cosas. Después de darle mucha vuelta a este asunto, porque como decía en este artículo en El País hoy lunes, hay muchas cosas en materia represiva que el gobierno cubano podría evitar muy fácilmente, sin mayor costo, ni para la legalidad ni para la estructura de poder en la isla. Si no lo hace es porque es una acción incorporada a una agenda, poco se ha vuelto a esta lógica un tanto perversa de que la represión es la manera en que el gobierno cubano afirma su soberanía. Una de las maneras en que el gobierno cubano afirma su soberanía frente a Estados Unidos. Lo hace demandando la devolución de la base naval de Guantánamo, pero lo hace también reprimiendo, como diciendo, la hegemonía de Estados Unidos no puede interferir sobre un acto legítimo de este gobierno, que es la represión. Bueno, antes de que hablemos de la parte de los Estados Unidos, que es lo que desde luego se critica a la Unión Americana, que es el embargo, Guantánamo, etcétera, sobre esta otra parte respecto al papel, digámoslo así, de Raúl Castro en estas últimas horas, con pocos reflejos, ¿no te parece? Pocos reflejos frente a la escena de la prensa, a un Obama que se maneja, bueno, al estilo de los Estados Unidos, con la prensa preguntando cosas, pero aquí faltan reflejos de la parte cubana. Sí, yo creo que se notó mucho la brecha generacional y la diferencia de estilos. Barack Obama es un presidente acostumbrado a largas y nutridas conferencias de prensa, Raúl Castro no. Raúl Castro pertenece a una generación y ha formado parte de un gobierno sumamente opaco, sin la menor transparencia que caracteriza una democracia no demasiado desarrollada. Cualquiera de nuestras democracias tiene un tejido mediático, ¿verdad?, mucho más complejo que el que hay en Cuba. Se notó, aún así me gustaría decir que en la primera parte del documento leído por Raúl Castro, yo creo que hay un avance en términos discursivos. La terminología que utilizó no es la terminología tradicional del discurso político, de legitimación,
que se lanza a los medios oficiales de la isla, los únicos que existen, y a la ciudadanía. Es más la terminología de la negociación bilateral, la terminología que usaron Josefina Vidal, Gustavo Machín, los expertos que negociaron de la parte cubana con Estados Unidos la normalización diplomática. Por ejemplo, se hablaba de estos elementos disuasivos e intimidatorios que habría en el embargo, pero también hay un reconocimiento de las medidas adoptadas por el presidente Obama. Se dice que son medidas positivas. Creo que se estaba refiriendo Raúl Castro al último de las paquetes. No suficientes. No suficiente, que esa es la posición tradicional del gobierno cubano. Pero en general fue un lenguaje cordial, amistoso. Barack Obama se veía especialmente relajado, y yo creo que eso es parte, no solo fue una estrategia corporal, yo creo que él estaba honestamente reconociendo que sentía la hospitalidad del gobierno cubano. Y eso tú sabes que eso tiene una importancia histórica enorme. No la podemos ver tal vez ahora, porque estamos frente al acontecimiento, pero a la luz de la historia de Cuba y del futuro que viene, ¿verdad? Es muy importante lo que ha sucedido. Sin la menor duda, y bueno, para irnos a la pausa, habríamos de destacar, tiene su importancia el hecho de que vaya en familia ampliada, porque va con sus 2 hijas, con Michelle y hasta con su suegra, lo cual es una señal, supongo que también importante en este contexto, es decir, vengo de amigo. Exacto, sí. Vengo de amigo y de familia. Exacto, y es decir, venimos en familia a un país con una historia entrelazada con Estados Unidos. Yo creo que eso él debe haberlo conversado con el historiador de la ciudad, Eusebio Leal, en el primer paseo que hicieron por La Habana. Me fijé en lo poco que hemos podido leer sobre esos detalles, que Eusebio Leal lo llevó a ver un retrato de Lincoln que había en algunas de las instituciones, ¿verdad?, históricas de La Habana. Y es muy probable que hayan hablado de la imbricación histórica que hay entre Estados Unidos y Cuba. Obama con los cubanos y seguramente con el historiador de la ciudad. Rafael Rojas, déjame hacer una pausa y regresemos. Bueno, desde luego está del lado de los Estados Unidos los 2 grandes temas, o 2 temas obligados que tienen que ver con el embargo, del cual obviamente se habló, del cual las 2 partes se manifestaron. Desde luego Guantánamo y lo que puede o no venir en camino a partir de las decisiones que ha tomado Obama sobre Guantánamo. Después de la pausa regresamos en esta conversación. Regresamos en esta charla con Rafael Rojas, hablando de Cuba y Estados Unidos y Cuba, Obama con Raúl Castro y viceversa, en un momento donde, tema obligadísimo, del cual obviamente hablaron, el embargo económico de los Estados Unidos. Obama se manifestó que eso va a cambiar, no dijo cuándo, ni cómo, ni a qué hora. Ese es un tema. Sí, él lo ha dicho en los últimos años, ha reiterado una invitación, una exhortación al Congreso de los Estados Unidos para que comience a abrir un proceso de reversión legislativa de la ley Helms-Burton, que es la que codifica todos los mecanismos del embargo. Ahora, me parece que habló en la conferencia de prensa hoy en La Habana, habló con la misma seguridad que ha estado hablando en las últimas semanas, desde el último mensaje al Congreso, en el sentido de que él ve casi seguro de que en la próxima legislatura avance esa derogación legislativa del embargo. Y creo que una de las razones por las que comienza a hablar con más seguridad es porque ya ve más o menos el escenario electoral próximo en los Estados Unidos. Que está tremendo. Los 2 candidatos punteros en las 2 primarias, Hillary Clinton y Donald Trump, se han manifestado a favor de la política de normalización diplomática y de restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Trump, de un modo un poco bizarro, diciendo que él está a favor del restablecimiento, pero que lo haría mejor, que alcanzaría un acuerdo más conveniente para los Estados Unidos. Pero Hillary Clinton sí ha suscrito la línea central de la política exterior de Estados Unidos. Así que yo creo que eso explica un poco la seguridad con que Obama habla sobre la derogación del embargo en la próxima legislatura. Ahora, del lado
lado cubano hay que recordar que las dos demandas fundamentales son el fin definitivo del embargo, que está bajo la promesa del discurso oficial en vías de extinción o en un proceso de desmantelamiento, como lo llama el propio Obama, por cierto, una palabra que también ha usado el gobierno cubano. Y la otra es la devolución del territorio de la base naval de Guantánamo, que también está incorporada a un proceso de refuncionalización de la cárcel o de cierre de la prisión, de lo que ha hablado Obama. O sea que ambos procesos están imbricados. Has hablado y ha actuado en consecuencia con el tema del cierre de la cárcel de Guantánamo, pero no ha llegado al punto de decir regresamos a Guantánamo. No, de hecho, John ¿Y Kerry, este es un viaje para ello? ¿Crees que alcance para decir y les devolvemos Guantánamo en la siguiente fase? Yo creo que no. No llega tanto. Yo creo que no llega tanto. Hay que recordar también que este viaje tiene elementos costosos ya de por sí para el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos tampoco quiere llevar la presión al límite. Por ejemplo, algo que me llamó la atención y que tiene que ver con los costos. Raúl Castro dice en la conferencia de prensa que no tuvo tiempo de hablar con el presidente Obama sobre los intentos de desestabilización de Venezuela. Es muy curioso, dice que no tuvo tiempo, pero lo dice en la conferencia de prensa. Exacto, ahora, eso quiere decir, muchísimo, ¿no? Pero eso quiere decir que yo creo que deliberadamente el gobierno cubano deja fuera de su negociación con los Estados Unidos el problema de la alianza con Venezuela y del bloque bolivariano. Lo que sí colocan en la agenda es, curiosamente, el tema colombiano. Que es un punto de coincidencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano. Claro. La paz en Colombia sí, pero la desestabilización en Venezuela no. Eso no me dio tiempo de hablar con Obama. Exacto. Pero fíjate que Guiño, ya, no sé cuál es la palabra, no sé, creo que Guiño no queda, pero en fin, este acercamiento con Maduro, previo a la llegada de Obama, el encuentro con Fidel, la reunión de Maduro con Fidel, la condecoración, el apapacho a Maduro, horas antes de la llegada de Obama. Eso todo es reparación de daños, daños simbólicos. Pero ¿qué dirá Maduro? Maduro, ¿no? Bueno, por supuesto, que después cuando escuche la conferencia de prensa no le debe haber gustado. No le debe gustado. Y además he estado viendo en muchos de los, en medios electrónicos y de nuevas tecnologías de la corriente bolivariana, por ejemplo, un gran enojo con la foto de Obama, con la imagen del Che Guevara y la de Camilo Cienfuegos en la Plaza de la Revolución. Sienten que hay como un escamoteo, un robo de símbolos, que algo de eso puede haber también, por supuesto, pero eso refleja, yo creo, que el malestar que sentimos en esta izquierda bolivariana aliada de Cuba, sobre todo en el último periodo de Fidel Castro. Se sienten descolocados muchos de los actores de esa izquierda con lo que está sucediendo. Con lo que está pasando y además vivieron también recientemente la presencia de Francisco en la Plaza de la Revolución también, con los mismos símbolos. Sí. Ahora, de todas formas, la mayor reparación de daño podría venir unas semanas después en el próximo Congreso del Partido Comunista de Cuba, que es en abril. ¿Qué crees que pase ahí? Bueno, ese es el Congreso donde tendría que proponerse el protocolo de la sucesión de poderes que se efectuará en Cuba entre 2017 y 2018. Como tú sabes, y hoy se le recordó a Raúl Castro en la conferencia de prensa, Raúl Castro ha reiterado la promesa de que en febrero del 2018 él deja el gobierno y que vendría, y lo que ha sugerido es que vendría un político de la generación más joven y que, bueno, casi todos los analistas coinciden en que ese político debería ser el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros actual, Miguel Díaz-Canel, aunque también hay alguna especulación donde puede haber un cambio, pero en todo caso sería una sucesión que sería un traspaso de poder a nivel generacional, ¿verdad? ¿Qué podría pasar si el gobierno cubano se siente muy presionado por los sectores más inmovilistas del régimen y de sus aliados en la izquierda latinoamericana radical? El Congreso del partido podría mandar una señal de retroceso o de cierre de filas. Habrá que observar muy cuidadosamente qué sucede en ese Congreso del Partido Comunista. Sin la menor duda. Rafael, déjame hacer una pausa, entramos en la parte final y seguimos escuchando tu análisis de este pedazo de la historia en este proceso de, entre otras cosas, restablecimiento de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, Cuba y los Estados Unidos. Volvemos en un momento más. Entramos en la parte final, regresamos con Rafael Rojas en un instante más.
Bueno, Rafael Rojas, estamos en la parte final de esta conversación contigo, escuchando con mucho interés tu análisis del momento que se está viviendo en esta visita de Obama a Cuba, este encuentro con Raúl Castro, esta conferencia de prensa, estos momentos simbólicos, políticos, históricos. Déjame retomar algo que tú dijiste antes de entrar al aire y que desde luego es muy importante. Dices, Obama va a Cuba para garantizar un punto de no retorno. Y eso es un hecho. Sí. ¿Qué esperarías, Rafael? ¿Qué podemos esperar de aquí a mañana en el último tramo de la visita? Bueno, después de haber visto lo que vimos. Sí, viene una zona delicada de esta visita, que es bueno, el mensaje que emitirá el presidente Obama en el Gran Teatro de La Habana a sectores de la sociedad civil y la reunión con representantes de la oposición, de la disidencia y también de la sociedad civil no gubernamental. Hay que hacer esa distinción en Cuba, es un poco extraño, pero así es porque el gobierno cubano asume ahora el concepto de sociedad civil para referirse a las organizaciones sociales creadas por el propio Estado. O sea, es una... Entonces, esa es una confusión. Pero bueno, y esos dos mensajes, hay que recordar, lo comentábamos al principio, que toda la comunicación de Obama con la ciudadanía de la isla ha estado interferida por un gran aparato de seguridad, ¿verdad? De todas maneras, él intenta hacer contacto, pero los dos contactos más importantes serían eso, sobre todo el mensaje que él lanza en público con el compromiso del gobierno cubano de transmitir ese mensaje por la televisión. Y evidentemente Obama reiterará los puntos que ya trató en la conferencia de prensa, incluyendo la diferencia de filosofía sobre los derechos humanos que tienen el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano. Tratará eso, probablemente trate también el tema de las detenciones y las represiones de los fines de semana. ¿Crees que con los disidentes tendrá que tratarlo. Además, tenemos ahora la cuestión más delicada aún de que algunos de los disidentes que han sido invitados a la reunión con Obama están detenidos todavía. Entonces, es muy probable... ¿Los liberarán de aquí a mañana? Bueno, eso es lo que habría que esperar. De todas maneras, va a ser muy difícil evitar el testimonio de primera mano de la última jornada represiva del fin de semana. O sea, habrá diplomacia beisbolera con el partido de Tampa Bay para bajar los ánimos, pero seguramente habrá momentos de fricción, tanto en su mensaje a la ciudadanía de la isla como en su encuentro con los opositores. Pues todos veremos, Rafael. Gracias por estar aquí para contarlo y estaremos en contacto, si me lo permites. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Seguimos en esta cobertura. Hasta mañana.